Bueno, bien. Nosotros habíamos visto un poco lo que eran las sales y lo que eran los óxidos, ¿sí? Entonces vamos a hacer un pequeñísimo repaso acerca de eso, como para tenerlo en la cabeza, sobre todo los números de oxidación más importantes, ¿sí? Que son los números de oxidación de los metales y el número de oxidación del oxígeno, ¿sí? A ver, primero las sales. Las sales estaban formadas, ¿sí? Por un metal y por un no metal. Bien. ¿Cuál es la cuestión en las sales? Bueno, a ver si alguno. Vamos a poner rojito. A ver si alguno se acuerda de esto, de esta idea. O sea, los metales siempre van a tener número de oxidación ¿qué? ¿Cuál es el signo del número de oxidación de los metales independientes? Muy bien, positivo. ¿Por qué? Tiende a ceder. Ahí va. Bien, excelente. O sea, siempre el metal va a tener número de oxidación positivo porque en su naturaleza está ceder esos electrones, ¿sí? Eso, desde un punto de vista químico, se llama oxidarse, ¿de acuerdo? Entonces el metal siempre va a tener un número de oxidación positivo, pero esto es siempre, ¿de acuerdo? Ahora, esto lo saben todos. Hay algunos metales que tienen un único número de oxidación, positivo, por siempre es positivo, ¿no? O sea, hay algunos metales que tienen un único número de oxidación y hay algunos metales que tienen varios números de oxidación, por supuesto positivos. ¿Estamos de acuerdo? Eh, entonces, cuando yo tenga que nombrar un compuesto que tiene un metal con un único número de oxidación, no voy a aclarar nada acerca de ese número de oxidación, ¿sí? Porque como tiene uno solo, no aclaro nada. En cambio, cuando yo esté trabajando con un metal que pueda tener varios números de oxidación, entonces ahí yo sí voy a aclarar con cuál estoy trabajando. Estoy haciendo como un repaso, ¿eh? ¿Sí? Esto ahora hacemos un ejemplito si quieren, pero es como para que recordemos la cuestión de los metales, ¿sí? Bien, díganme un metal que tenga un solo número de oxidación. No importa cuál Aluminio. sea. ¿Cuál? Aluminio. Bien, el aluminio tiene un solo número de oxidación. Excelente, que es más 3. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como tiene un solo número de oxidación, yo cuando lo nombre dentro de un compuesto, nunca voy a aclarar ese número de oxidación, ¿sí? Porque es el único posible. ¿De acuerdo? Ahí está admitiéndose. Bueno, ¿qué pasa con los no metales? Los no metales como tal tienen dos posibilidades, ¿sí? Ustedes recuerden que desde un punto de vista teórico, los no metales podían hacer qué cosas con los electrones. ¿Qué puede? Compartir, profe. ¿Cómo? Compartir Bien, compartir es electrones. uno. Compartir es uno, muy bien. ¿Y el otro? En el caso de los, cuando se unen a metales, tienden a recibir, bueno, siempre van a Es recibir los electrones de los metales. recibir, muy bien. Excelente. Entonces, ven que el no metal puede o compartir o puede recibir, ¿sí? Esto es para que tengamos en la cabeza que el no metal va a tener un comportamiento según quién tenga al lado, ¿sí? No es como el metal. ¿Vieron? El metal siempre tiene un número de oxidación positivo, pero el no metal no. El no metal tiene o número de oxidación positivo o número de oxidación negativo según lo que esté haciendo, ¿sí? Entonces, en el contexto de una sal, imagínense esto, ¿no? Si hay un metal que está cediendo electrones, entonces el no metal, ¿qué va a hacer? ¿Va a compartir o va a recibir? Sí, va a recibir. Excelente, va a recibir, obviamente, va a recibir, ¿sí? Entonces, uy, entonces en este contexto, como el no metal va a recibir electrones, ¿sí? Como va a tomar electrones, ¿por qué va a tomar electrones? Y bueno, porque tiene al lado un metal que los va a ceder, ¿sí? Entonces el no metal en este contexto va a trabajar con un número de oxidación negativo. Hoy vamos a ver que también puede trabajar con un número de oxidación positivo, pero no en una sal, ¿sí? O sea, de vuelta, el no metal
¿Puede trabajar con un número de oxidación positivo? Sí. ¿En qué contexto? Y en el contexto donde esté al lado de alguien que sea más electronegativo que él, ¿sí? Uno de los casos que nosotros vimos fueron los óxidos, ¿sí? Ahora vamos a repasar eso. Pero siempre que esté al lado de un metal, por supuesto que el no metal va a trabajar con número de oxidación negativo. ¿Se entendió esto? ¿Más o menos? Sí, profe. Hermoso. Entonces, cloruro de sodio, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? El sodio va a trabajar con su número de oxidación positivo, que es el único que tiene, que es +1. ¿Estoy bien diciéndolo así? ¿+1? Sí, sí. El número de oxidación es... Sí, Sí, sí. Sí, está bien. está bien. Disculpa que te interrumpa. No, Yo no. que siempre un metal no va que, porque justo lloró el bebé. No pasa nada. ¿Cómo me dijiste? Vos dijiste, siempre que esté un metal, el no metal va. No, va a tomar electrones. Listo, dale, gracias. Ah, bueno. Te escucho medio raro. Medio como con... ¿No? ¿Ustedes la escuchan igual a ella o no? Sí, un poco Sí, con con... Claro, interferencia. como con una interferencia ahí media... Sí, 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 sí. Bueno, entonces, el sodio le voy a colocar su número de oxidación positivo. En realidad esto se pone arriba, ¿no? O sea, esto se pone acá, si quieren, como para hacerlo más correcto. +1, ahí, sí, arriba, del sodio. Bueno, paren. Lo estoy haciendo medio... Paren, ¿eh? +1, ahí va. ¿Y el cloro con qué número de oxidación va a actuar? Para que esto me dé 0, ¿no? ¿Se acuerdan? Que todo el compuesto me tenía que dar 0. ¿Con qué número de oxidación va a actuar el cloro en este compuesto? Menos. -1, ¿sí? -1, ¿por qué? ¿Por qué va a actuar con -1? Bueno, porque ustedes recuerden que el cloro es un no metal. Como un no metal que es, va a tener un número de oxidación negativo y varios números de oxidación positivo. En este caso, como el compuesto tiene que ser un compuesto neutro, ¿sí? La sumatoria de los números de oxidación me tiene que dar igual a 0. ¿Sí? ¿Ven acá? Que el sodio es +1, eso es siempre, eso no hay que pensarlo para nada, eso es siempre así, ¿sí? Entonces, como el sodio tiene un número de oxidación +1, ¿qué número de oxidación va a tener el cloro? Y bueno, -1. ¿Por qué -1? Primero, el negativo es porque es un no metal, ¿sí? En el contexto de una sal. Y además, ¿por qué tiene número de oxidación -1? ¿Por qué ese 1? A ver quién me dice. Quiere ganar electrones. Total, quiere ganar, pero ¿por qué -1 particularmente? Le falta uno Excelente. para ¿Y por qué completar el traes? No, octeto. ganó uno. Está bien, Al pero ¿por qué faltarle 1? uno, porque el sodio está teniendo uno. Bueno, pero el cloro, particularmente, ¿por qué siempre va a ganar uno? Uno solo. Ah, claro, para llegar a 8. Está bien, pero ¿por qué? ¿De dónde sale? ¿De dónde sacan ustedes? ¿De dónde sale el electrón? No, no. ¿De dónde? Porque yo les Por digo, estar ¿no? en ese grupo, ¿En qué grupo está? en el de los halógenos 17, todos esos terminan en -1. Porque está en el grupo 7. Claro, ahí estamos. Porque está en el grupo 7, ¿sí? Como está en el grupo 7, va a tender a tomar un 1. Uno ¿Está bien? Claro. Yo entiendo que ustedes lo saben, pero les hago preguntas para ir como repasándolo también. O sea, como está en el grupo 7, va a tender a tomar 1. Por eso es que es -1 particularmente, y no es -2, o no es -3, qué sé yo. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Esto es una sal. Vamos a ir a repasar los óxidos. Y acá ya empezamos. Vamos a sacar así.
¿Qué tipos de óxidos recuerdan? Óxido ácido y óxido básico. Bien, óxido básico. Bien. El óxido básico estaba formado por un metal más oxígeno. Entonces, la cuestión acá es la siguiente. El metal, ¿qué número de oxidación va a tener siempre? ¿Qué signo, no? Positivo. Excelente. Siempre positivo. ¿Y qué pasaba con respecto al oxígeno? Siempre tiene -2. Excelente, Menos 2. muy bien. Siempre tiene -2, ¿por qué? Porque el oxígeno yo lo considero como el elemento más electronegativo. Sabemos que en realidad es el flúor, ¿sí? Pero, digamos, en cuanto a lo que atañe a la nomenclatura, lo vamos a tomar al oxígeno como el más electronegativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el flúor realmente es tan electronegativo que no puede formar muchos compuestos, más que alguna sal y el ácido, pero la verdad es que lo vamos a tomar al oxígeno como el más electronegativo, ¿sí? Y recuerden que el oxígeno también puede tener número de oxidación -1 y -1,5, ¿sí? Recuerden eso, que no es que solamente tiene -2, pero esto no los vamos a tener en cuenta en compuestos nosotros, no nos importa en este momento, ¿está bien? ¿Sí? Pero sepan que tienen otros números que tiene otros números de oxidación el pobre oxígeno también, ¿sí? Ahí está. Entonces, vamos a tener en cuenta que esta característica se va a repetir siempre. O sea, que el metal tenga número de oxidación más positivo, eso se va a dar siempre. El metal siempre tiene número de oxidación positivo. Y que el oxígeno tenga número de oxidación -2, esa es otra cuestión que se va a dar también siempre. ¿Estamos? Siempre, siempre, siempre. Entonces, teniendo en cuenta esto que estoy diciendo, vamos a armar un compuesto, ¿sí? Por ejemplo, vamos a armar el compuesto, armarlo nosotros. Quiero que armemos los óxidos, vamos a así como hacer un ejercicio así diferente. Quiero que armemos los óxidos del cobalto, no sé, qué sé yo. ¿Sí? Uy, ¿qué se me fue? Cobalto, ahí está. Quiero que armemos los óxidos del cobalto, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo los óxidos? Vayan a la tabla y díganme cuántos números de oxidación tiene el cobalto, por favor. 2, Bien, ¿cuáles son esos números de oxidación? 2 y 3 positivos. Bien, ¿están todos de acuerdo? ¿Lo vieron todos? Es importante que lo vayan y lo vean. Bien, excelente. Uy, pare. Entonces. Bien, entonces, vamos a armar el óxido del cobalto +3 y el del cobalto +2. Entonces, para armar el óxido, ¿cómo hago? Bueno, voy a poner el cobalto y voy a poner el oxígeno. Bien, vamos a armar el óxido del cobalto +2 primero. Si el cobalto tiene número de oxidación +2, recuerden que todo el compuesto me tiene que dar igual a 0. El cobalto tiene número de oxidación +2. ¿Y el oxígeno? -2. Muy bien, Menos esto es 2. siempre. ¿Sí? -2. Entonces, el cobalto tiene número de oxidación +2. El oxígeno tiene número de oxidación -2. Acá hay que poner entonces, miren, acá hay que poner algún número. No, No. No. ¿cierto? Bien, porque, excelente. ¿Por qué? Porque acá ya las cuentas me dan igual a 0. Entonces, ¿cómo nos quedaría conformado? Uy, siempre volviendo acá. ¿Cómo nos quedaría conformado el óxido de cobalto 2? Así, cobalto con oxígeno. Listo. ¿Sí? Ven que no tuve que poner ningún numerito. Ahora van a ver que en el otro, en el de cobalto 3, sí vamos a tener que poner algo. Vamos a nombrar este óxido. ¿Cómo lo nombrarían? Óxido de cobalto. No, óxido de cobalto, dice el compañero. ¿Qué dicen los demás? ¿Está bien así? Yo Y lo le dejo falta así. algo. Algo le Bien. falta. ¿Qué le falta? Ay. ¿Qué le Si falta? vas a decir D,
Le tenés que poner el número de oxidación del metal, Exacto. en este Bien. caso. Bien, ¿por qué hay que ponerle el número de oxidación? Porque como hay dos posibilidades, yo tengo que aclararlo. ¿Sí? Claro. Bien, o sea, yo les dije, mi vecina tiene una hija sola, ¿sí? Entonces, Uy. cuando uno Sí. va a hablar de esa chica, uno dice la hija de Claudia. La hija de Claudia ya da por sentado quién es esa persona, porque ella tiene una sola hija, ¿está? Ahora, si hablamos de Cecilia, que tiene dos hijitas, o una hijita y una hijita, no me acuerdo, Cecilia, perdón, siempre digo mal. Creo que tenía más Eh, todavía. No, Ceci tenía dos, creo, no, ¿no? Dos, ¿Dos? ¿Está sí. Ceci por ahí? No. Ah, bueno. o tres creo que era. Eh, bueno, ponele que tenga dos o tres, no importa. La cuestión es esta. Si yo quiero hablar de uno de los hijos de Cecilia, tengo que aclarar cuál es, porque tiene varios. ¿Está bien? O sea, recuerden esa, es Cecilia, Hola. perdón, para los chicos de química, es Hola. una compañera ahí de física, ¿sí? ¿Llamaste? ¿Está bien? Bueno, por ahí no la ¿Cómo? conozco. Uy, esperen que hay alguien que tiene el micrófono Sí, prendido y sí. no se dio Bueno, cuenta. después hablamos. Ah, Chao. bueno, a ver, esperen que hay alguien que tiene el microfonito y bueno, revisen sus micrófonos. Arre. Bueno, estamos de acuerdo, entonces hay que aclarar. Cuando yo estoy trabajando con un metal que tiene varios números de oxidación, tengo que aclarar cuál es ese número de oxidación con el que está actuando. No es lo mismo decir óxido de cobalto 2 que óxido de cobalto 3. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si alguno no me sigue, me dice, ¿eh? ¿Está bien? Yo porque estoy repasando, porque esto lo vieron todos, esto sí lo vieron los dos cursos, ¿sí? Entonces, esto sería óxido de cobalto 2, ¿sí? Fíjense esta cuestión. Este 2 que está acá, este 2, es el número de oxidación del elemento que lo antecede. Por eso es óxido de cobalto 2. Ese 2 es un número de oxidación. Nunca ese 2 es una atomicidad. ¿Qué quiere decir atomicidad? Nunca es un número de átomos. Siempre es un número de oxidación. Y eso es muy importante. ¿Sí? Es un número de oxidación. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Consulta. ¿Va entre Sí. paréntesis los números romanos, Vane? Yo siempre lo pongo entre paréntesis y como que queda medio feo. Así que si quieren no lo pongan entre paréntesis. El que quiera ponerlo entre paréntesis, póngalo y el que no, está todo bien. No pasa nada. Cuestión de gustos. ¿Cómo? Cuestión de gustos. Sí, porque queda medio, siempre lo explico con el paréntesis y como que queda todo medio arrumbado. Pero como quieran. Bueno, ¿qué otro nombre tiene esto? Óxido de cobalto 2 o U. ¿Qué podría ser? Monóxido de cobalto. Monóxido de cobalto, dice el compañero. Bueno, vamos a escribirlo para ver qué dicen los demás. El compañero dice, Óxido cobaltoso. Ahí va. a ver, y el otro compañero dice óxido, me salió alemán, óxido cobaltoso. A ver, yo escucho ofertas. ¿Quién dice que están bien los dos? ¿A alguno les parece que está mal? ¿A alguno les parece que, no sé, a ver qué les parece? Ceci se había ido. ¿Qué les parece? ¿Están bien los dos? ¿Hay alguno que les parece raro? ¿Les parece bien los dos? Cobaltoso. A ver, A mí cobaltoso me suena raro. cobaltoso te suena raro. Bueno, ¿por qué te suena raro? Para mí el de La- monóxido está bien porque son dos. Está diciendo que tiene dos.
Que Y el tiene otro es dos, como raro. pará, que tiene dos, ¿qué cosa? Porque si yo miro monóxido, digo que tiene uno, no que tiene Un dos, solo. Ah, es verdad. Claro. ¿no? Sí. Entonces, Y el otro es como raro. el otro es raro. En realidad, este es el que está bien. Pero la terminación oso no se usa para el número de oxidación más chico. Sí. Exacto. Es para el número de oxidación más Sí. chico y nosotros estamos trabajando con el número de oxidación más chico del Exacto. cobalto. Claro, Por eso está bien. exacto. Entonces sí es Bien. cobaltoso. Sí. ¿Cómo? Entonces está bien cobaltoso. Está Porque es bien, más chico. cobaltos. Sí, 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 Sí. sí, sí. Excelente, sí, está perfecto. Óxido cobaltoso está perfecto. ¿Por qué? Porque es el cobalto trabajando con su número de oxidación más chico. ¿Está bien? O sea que ustedes pueden o utilizar esta nomenclatura donde dicen óxido de cobalto 2, es decir, ustedes aclaran cuál es el número de oxidación, o pueden decir óxido cobaltoso, ¿sí? Porque están haciendo exactamente lo mismo de otro modo. ¿Está bien? O sea, están aclarando el número de oxidación, pero con otra nomenclatura, digamos, para que se entienda. ¿Se entiende? Más o menos, ¿va? ¿Sí? Bien. Bien. Entonces, ¿por qué no el monóxido de cobalto? Porque esa nomenclatura no es correcta. Ya les estoy aclarando que no es correcta esta. ¿Se acuerdan por qué no? Porque no es uno, son dos. Tampoco sería dióxido de cobalto, ¿sí? Porque si fuera dióxido de cobalto tendría que tener un 2 acá, digamos, ponele, si Dos querés. ahora, claro. La nomenclatura no la usábamos con los Exacto. óxidos ácidos. Exactamente, esa es la respuesta. Perdón, esa es la respuesta. Ahí, Exactamente. ahí Claro, está. monóxido, esa nomenclatura que tiene que ver con la atomicidad, esa nomenclatura es solamente para los óxidos ácidos, ¿sí? Los óxidos ácidos son los que están compuestos por oxígeno y un no metal. ¿De acuerdo? Ahí Así que está. muy bien la señorita que dijo que no se ponía ¿sí? No es una posible nomenclatura. ¿Seguimos? Uy, no quise hacer eso. Quise hacer esto. Vamos con los óxidos básicos, que son los otros. En el óxido básico yo voy a tener al oxígeno al lado de un no metal, ¿sí? Entonces, como yo tengo al Óxidos oxígeno, ácidos. son los ácidos, ¿sí? Sí. No metal más oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿el oxígeno con qué número de oxidación va a actuar? Menos dos. Bien, pero ¿qué pasa con los no metales? Los no metales pueden o compartir o pueden tomar electrones. En este contexto, en el que este no metal va a estar al lado de otro no metal, ¿qué va a hacer? ¿Va a compartir o va a tomar? Como, como el oxígeno se considera más electronegativo, después el flúor va a tomar, va a compartir el no metal. El oxígeno va a tomar, ¿El oxígeno va a tomar? ¿no? ¿El oxígeno va a tomar? No comparten. Comparten ambos, ¿sí? Comparten porque son dos no metales, ¿sí? O La Comparte. sea, diferencia de electronegatividad no es tanta como con los metales. Esa es la gracia. exactamente. Entonces van a tender a compartir, no pueden ellos, o sea, en el contexto de una unión covalente donde hay dos no metales, ¿sí? No existe la posibilidad de que uno tome y el otro ceda. Ambos comparten sus electrones, ¿sí? Entonces, en este contexto, ¿qué es lo que va a suceder? Que el no metal que esté al lado del oxígeno va a trabajar con número de oxidación positivo. Que trabaje con número de oxidación positivo no significa que va a ceder electrones. No. Lo que significa es que va a compartir sus electrones, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como está al lado del oxígeno y el oxígeno es el elemento más electronegativo, va a tener que trabajar con número de oxidación positivo. ¿Está bien? Pero que el no metal esté trabajando con número de oxidación positivo no significa que esté cediendo, significa que está compartiendo y que es menos electronegativo que lo que tiene al lado, que en este caso es el oxígeno. ¿Estamos?
Entonces, armemos un óxido ácido, ¿sí? Estos son, perdón, ácidos, nunca dije. Son óxidos ácidos, o sea, no son ácidos, son óxidos ácidos, que no es lo mismo, ¿sí? Ahora vamos a ver ácidos. Ahora yo les voy a mostrar un ácido de verdad. Y les voy a decir, esto sí es un ácido. Bien, óxidos ácidos, entonces. Veamos un ejemplo cualquiera, no sé, qué sé yo. ¿Sí? Bien, vamos a correr esto de acá, así me da más espacio. Bueno, entonces, vamos a nombrar este compuesto. ¿Qué número de oxidación tiene el oxígeno? Sí, -2. muy bien, -2. Recuerden que todo me tiene que dar igual a 0, ¿sí? Uy, no hicimos el otro óxido del cobalto. No. Ahora lo hacemos, perdón, me colgué, perdón. Tengo el oxígeno que actúa con -2, ¿sí? Y el azufre, ¿qué número de oxidación tiene que tener para que todo me dé igual a 0? Lo que podemos hacer primero es averiguar el valor total que tenemos con el oxígeno, que es el negativo, y después saber cuál necesitamos del positivo para que nos dé 0. Bien, ahí está, ¿sí? Esa parte del negativo es -6. Entonces el positivo, ¿cuánto me va a dar? 6. Muy bien, más Positivo. 6 tiene que ser, ¿sí? Muy bien. Ahí estamos. ¿Sí? Y de esta manera me da todo igual a 0. ¿Sí? O sea, averiguamos el número de oxidación del azufre, justamente, que era lo que necesitábamos. Entonces ahora yo les pregunto, ¿no? ¿Cómo se nombra este compuesto? Los escucho, a ver. Esto es un óxido, ¿sí? Óxido de azufre. Muy bien. Óxido de Óxido de azufre azufre 6, dice la compañera. Sí. Bien. ¿Se les ocurre algún otro nombre? Óxido sulfuroso. La compañera dice sulfuroso. Uy, Sulfúrico, perdón. sulfúrico. Dale. Sulfúrico, bien. Entonces, veamos, estos dos nombres están perfectos los dos. Fíjense que yo pongo óxido de azufre, y eso está absolutísimamente correcto, porque justamente es un óxido de azufre, y fíjense que está la aclaración acá del número de oxidación. Fíjense que el número de oxidación, ese número romano, es el número de oxidación del elemento que lo antecede. ¿Sí? Entonces, por eso se llama óxido de azufre 6. ¿De acuerdo? ¿Por qué se llama óxido sulfúrico? Bueno, porque ustedes recuerden que yo les dije que el azufre podía tener número de oxidación. -2, más 4 y más 6. ¿Sí? Esos son los números de oxidación que habíamos hablado para el azufre. Entonces, como está trabajando con su número de oxidación positivo más alto, ¿sí? Le voy a poner la terminación ico. Como siempre, ¿sí? Oso e ico. ¿Se entendió? Uy. Mirando. ¿Sí? ¿Va este nombre? Sí. Falta una nomenclatura. Sí, Profe, perdón, sí se entendió. O sea, si es más chico, se usa el sufijo oso, si es el mayor, se usa el ico, y si es sí. el negativo, ¿cuál es el que se usa? Si es el negativo, no estaríamos hablando de un óxido. ¿Está bien? Si es el negativo, ya es una sal, que era lo que vimos antes. ¿Está bien? Acá no se utiliza el -2. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien. Falta una nomenclatura acá. ¿Se acuerdan? Una nomenclatura particular de los óxidos ácidos, que recién lo dijo una compañera, que dijo, esta nomenclatura es solo para los óxidos ácidos. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era? Óxido de azufre. La de los átomos. Claro, La la que... de... Bien. Sí, Por la que tiene... atomicidad. Muy bien. Claro. ¿Y por atomicidad cómo se Hay llamaría? una compañera lo dijo trióxido. Bien. Ah, Yo- está bien. ¿Por qué yo no escucho bien esas cosas? Sí. No sé. Yo no lo escuché. Sí, no, yo escucho todo como, bueno, importa.
Lo importante es que se entienda y que lo vayan sacando. Trióxido de azufre, ¿sí? Trióxido de azufre es otra nomenclatura que tiene que ver con básicamente con la atomicidad. ¿Está bien? Esta nomenclatura es solo para los óxidos ácidos, solamente. No puedo trabajar con los óxidos básicos con esta nomenclatura. Por eso en el anterior, vieron que ustedes dijeron monóxido de cobalto, yo les dije no, esta nomenclatura no se puede usar, y una compañera dijo, claro, porque esa solamente es una nomenclatura para los óxidos ácidos. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Sí, Joya, profe. Bien. Vamos a hacer el otro óxido del cobalto, así no nos queda colgado, perdonen, yo soy media colgada. Cuando es así, díganme. ¿Sí? Díganme, por favor. Vamos a hacer eso. ¿Se acuerdan que recién hicimos, como para dejarlo así, ¿no? Recién hicimos el óxido del cobalto, pero el cobalto trabajando con -2, con más 2. Hagamos el cobalto, pero trabajando con +3, que era el otro número de oxidación posible, ¿sí? Si el cobalto trabaja con +3 y el oxígeno con -2, para que esto me dé 0, ¿qué numeritos tengo que poner acá? Miren, acá y acá. Para que me dé 0, ¿no? Cobalto 2, oxígeno 3. Muy bien. ¿Ven que si yo le pongo un 2 acá y un 3 acá, ven? -2 por 3 me da -6 y +3 por 2 me da +6. Es como la única manera de que todo me quede igual a 0. ¿Lo ven? sí. Bien. La reunión se va a terminar en 30 segundos. Un minuto. Vuelvan a meterse Menos. todos igual que recién, ¿sí? Cuando se corte, vuelvan a meterse. Entonces, ¿ven cómo yo pude armar el compuesto de nuevo? ¿Ven cómo lo armé directamente sabiendo los números de oxidación? Yo puedo armar el compuesto sabiendo que, por supuesto, el compuesto es neutro y me tiene que dar igual a 0. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Sí? Este va a ser el óxido de cobalto 3. U óxido cobáltico, ¿sí? O sea, con su número de oxidación más alto. ¿Sí? ¿Está bien?